Imagina esto, llevas meses mirando sofás, comparando telas, colores, medidas, y un día encuentras exactamente el sofá que tanto querías. Lo compras y te lo entregan un martes por la mañana. Los repartidores lo colocan en tu sala y se van. Te quedas solo frente a tu sofá. Es perfecto. Pero entonces, mientras lo miras satisfecho, pasa algo que no esperabas. Desvías la mirada hacia la pared de atrás. La pintura que antes te parecía perfecta, ahora te empieza a parecer vieja, como si fuera del siglo pasado. El contraste de la pintura de la pared con el sofá nuevo ya empieza a sentirse incómodo y no puedes ignorarlo. Y así, sin que nadie te lo pidiera, sin ser parte del plan, empieza algo que va a costarte mucho más de lo que te costó inicialmente el sofá. Pero para entender exactamente qué es lo que empieza en ese momento, tenemos que viajar a la Francia del siglo XVIII. Denis Diderot era uno de los intelectuales más importantes de su época, filósofo, escritor, mente brillante. Sin embargo, a pesar de su reputación, vivía con muy poco dinero. Su apartamento era modesto, con muebles gastados, alfombras viejas y ropa sencilla. Y dentro de su entorno humilde, Diderot era un hombre tranquilo. No le faltaba nada, en gran parte porque no había nada con lo que compararse. Todo cambió cuando un aristócrata que admiraba su trabajo decidió hacerle un regalo extraordinario. Le compró su biblioteca por una suma que Diderot nunca había tenido. De un momento a otro pasó de la escasez a la abundancia y como cualquier persona en esa situación decidió darse un gusto. Se compró una bata nueva, no una bata cualquiera, sino una bata de lujo del tipo que usaba la nobleza. La llevó a casa, se la puso y se miró al espejo. Se sentía otra persona, pero cuando se sentó en su escritorio para escribir, algo lo incomodó. La bata era espléndida y el escritorio, en cambio, era un desastre, rayado, manchado de tinta, claramente de otra categoría. El contraste lo perturbó tanto que no pudo concentrarse, así que cambió el escritorio y compró uno nuevo, de madera fina. Pero entonces la alfombra vieja parecía ridícula junto a la mesa nueva, así que la cambió también. Las cortinas ya no combinaban con nada, así que la reemplazó. La silla parecía tosca frente al resto, así que la cambió. Y entonces, pieza por pieza y sin un plan claro, Diderot fue renovando todo su apartamento, hasta que no quedó ningún rastro del espacio donde había trabajado durante años. Al final, volvió a quedarse sin dinero. El ciclo se cerró exactamente donde había empezado, pero esta vez con deudas. Diderot escribió sobre esa experiencia en un ensayo y dejó una frase que lo resume todo. Antes era él quien controlaba sus cosas, pero después de la bata eran sus cosas las que lo controlaban a él. Ahora, con eso en mente, volvamos a tu sala. La pared te molesta, la pintas, son $400 de materiales y un fin de semana de trabajo. Cuando terminas, el salón se ve completamente distinto, mucho mejor. Pero ahora la alfombra, esa que compraste hace 5 años y que siempre te pareció aceptable, parece opaca, desgastada, inconsistente con la pintura nueva y el sofá. Así que la cambias. Otros $300. Con la alfombra nueva, el suelo está resuelto, pero las cortinas, que son del color equivocado, ahora rompen todo el conjunto. Las cambias. La lámpara de techo de repente parece de otra época. La mesa de centro ya no encaja con el estilo. Y en algún punto de ese proceso llegas a una conclusión que no buscabas. Hay que redecorar el apartamento completo. Lo que empezó como la compra de un sofá terminó siendo una reforma encubierta. Eso es exactamente el efecto Diderot. La adquisición de un objeto nuevo crea una insatisfacción con todo lo que ya tenías y dispara una cadena de compras que no tenías planeada. Y el sofá en todo este proceso tiene un nombre técnico: el objeto ancla. El objeto ancla es esa primera compra que sube el nivel de referencia a todo tu entorno. Podría ser un coche, un teléfono, un mueble, pero una vez que esa ancla está en tu vida, cada objeto que esté por debajo de la referencia de esta ancla empieza a generarte incomodidad. Una tensión constante que tu cerebro quiere resolver y la única salida que tu cerebro suele encontrar es gastar más. Esta tensión no es capricho ni debilidad de carácter, responde a algo más profundo: el ansia de coherencia. Los seres humanos necesitamos que nuestro entorno externo sea consciente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, cuando introduces un objeto que pertenece a un nivel superior, todos los demás objetos quedan automáticamente degradados. No cambiaron, siguen siendo exactamente los mismos de siempre, pero ahora los percibes como inferiores porque tienes un nuevo punto de comparación. Y esa percepción, aunque sea subjetiva, es suficiente para ponerte en movimiento. Por eso, el famoso consejo de aparentar el éxito que quieres tener es
en términos financieros, una trampa muy peligrosa. Si empiezas a construir una imagen externa de prosperidad sin tener una base económica que la pueda sostener, ese objeto de alto estatus no es un símbolo de hacia dónde vas, es el inicio de una espiral dañina. El sofá caro pide la pintura pide la alfombra pide las cortinas y así el consumo crece mucho más rápido que los ingresos. Y aquí está el error que casi todos cometemos: calcular el costo de la compra mirando únicamente la etiqueta. Ese número no es el costo real. El número que importa es el costo total de la reacción en cadena. Volvamos a los números concretos del sofá. Digamos que pagaste $1000 por el sofá, una cantidad manejable, una decisión que parecía justificada, pero la pintura fueron 400, la alfombra 300, la cortina 200, la lámpara 180, la mesa de centro 320. En total, $2400 en objetos que no tenías en el presupuesto cuando entraste a la tienda. El sofá no costó $1000, el sofá costó $3400. Este es el costo real de la reacción en cadena y casi nunca lo calculamos antes de hacer la primera compra. Hay un detalle irónico que vale la pena nombrar. Muchas veces a lo que llamamos mejora nos suele quitar libertad. Diderot, con su bata vieja, podía limpiar su pluma en ella sin ningún problema. Con la bata nueva, eso se volvió impensable y el objeto que debía mejorar su vida terminó imponiéndole sus propias condiciones. Con tu sofá nuevo ocurre exactamente lo mismo. Las primeras semanas lo cuidas con una atención casi absurda. Pones cojines estratégicamente para proteger los apoyabrazos. Vigilas que nadie se siente con ropa húmeda. Y si alguien pone una copa de vino en el brazo del sofá, algo dentro de ti se tensa. Llegas incluso a pensar en ponerle una funda para protegerlo, lo cual es perfectamente ridículo porque compraste el sofá precisamente para no tener funda. Sin darte cuenta, pasaste de ser un habitante de tu sala a un guardián de ella. El objeto te controla a ti y no al revés. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hay dos prácticas concretas que funcionan. La primera es calcular el costo de la reacción en cadena antes de comprometerte con la compra. Antes de adquirir ese objeto que quieres, pregúntate con honestidad: ¿qué me va a pedir esto para sentirse en su lugar? Si vas a comprar el sofá, lista mentalmente lo que ese sofá va a hacer quedar mal a su alrededor. La pintura, la alfombra, las cortinas, la iluminación. Suma esos números. Si el total entra en tu presupuesto, adelante. Si no entra, ya sabes lo que te esperas. O no lo compras, o lo compras y entras en la espiral dañina sin red de protección. La segunda práctica es mantener tus objetos ancla en un nivel deliberadamente moderado. Cuando tu punto de referencia visible es sobrio, no hay presión por elevar todo lo demás. Un apartamento funcional y sin pretensiones no le exige nada a nadie. Y esa modestia tiene un efecto protector concreto. Reduce las expectativas externas y, lo que es más importante, reduce tus propias exigencias internas. Una identidad de bajo mantenimiento no es una identidad pobre. Es una identidad que no te drena mes a mes mientras los demás están pintando paredes y cambiando alfombras para mantener la coherencia de los objetos que tampoco planearon comprar. Nada de esto significa renunciar a las cosas que genuinamente deseaste comprar. Significa elegirlas con conciencia, sabiendo de antemano qué cadena en reacción estás iniciando. Porque la diferencia entre una compra que te suma y una que te vacía no está en el precio, está en quién manda, si tú sobre el objeto o el objeto sobre ti. Diderot lo entendió demasiado tarde, cuando ya no le quedaba dinero y tenía un apartamento lleno de muebles finos donde él no reconocía su propia vida. La bata que lo hizo sentir elegante un día por la tarde le costó todo lo que había acumulado. Tu sofá todavía no está en la sala, tu pared aún no está pintada y tú todavía estás a tiempo de decidir quién controla sobre quién.